Promover la inversión, no destruirla. Vamos a promover una gran ofensiva de microobras a nivel nacional. Como lo dije ayer, 3.000 nuevos colegios, 5.000 reservorios y canales de irrigación, 30.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, cientos de postas médicas y servicios básicos. Lo haremos repotenciando los programas FONCODES, PRONAMACH, INFES y reactivando a los núcleos ejecutores para que empoderen a la población. Este ambicioso proyecto generará 2 millones de nuevos puestos de trabajo directo, Estado y población trabajando juntos. Ha llegado el momento de romper con el círculo vicioso de las políticas de escritorio que van en contra del bolsillo de los emprendedores, pese a que ellos generan la mayoría del empleo. Y para ello nos enfocaremos en 2 objetivos: reactivar con rapidez la inversión pública y privada en infraestructura y la producción de bienes y servicios, la creación de empleos permanentes, fortaleciendo y entregando ayuda económica a las pymes para que se vuelvan más sólidas y competitivas que nunca. El Plan Estado Ágil reactivará la ejecución de 26.000 millones de soles en obras en 2 años, generando por lo menos 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Para empezar a reactivar la economía es un Estado que entienda y atienda oportunamente la emergencia con eficacia y con rapidez. Y eso es lo que haremos en el primer año de nuestro gobierno con 4 medidas urgentes para reactivar el empleo. 15.000 millones de inyección en la economía a través de bonos, crédito barato para las empresas, programa de empleo masivo, así como el incremento de la inversión pública. En segundo lugar, en los 2 primeros meses inyectaremos 30.000 millones de soles a través de un programa de crédito barato enfocado principalmente en micro y pequeñas empresas, con una tasa de interés que no supere el 1 al 2%. Ampliaremos también el plazo de gracia para las empresas que ya fueron beneficiadas con Reactiva Perú. En este contexto de pandemia, vamos a hacer que todas las nuevas inversiones paguen un impuesto a la renta escalonado, del 5% al 30% en un periodo de 10 años. Así, creamos riqueza en donde no existe. Pero también vamos a apostar por los clústeres industriales. Ahí lo que vamos a hacer es crear la Autoridad Autónoma de Gamarra, con un directorio público-privado para que brinde herramientas a los productores y comerciantes para que crezcan y exporten. Herramientas como asistencia técnica, acceso a tecnología, asistencia a las ferias internacionales, entre otros. Pero este tipo de apoyos no pueden ser solo para unos, deben de ser para todos. Entonces, por eso el Partido Morado va a crear el Banco del Desarrollo, que va a ser hecho sobre la base de la reestructuración de COFIDE y va a brindar el mismo tipo de servicios, pero para todas las empresas y productores en el Perú. Esta es una pregunta clave, donde encontraremos una gran diferencia entre nuestro plan de gobierno Rescate 2021 y las propuestas de la izquierda radical y el populismo irresponsable. Nuestra respuesta es defendiendo nuestro modelo, aquel que nos rescató de la peor crisis del Perú, no generando mayor déficit, no echando mano a la maquinita como lo propone la señora Mendoza, no haciendo líneas o empresas de bandera como sueña Johnny Lescano. No se puede conquistar el futuro dando un salto hacia el pasado. Nunca más reformas agrarias, nunca más estatizaciones de las empresas privadas. Debemos de descartar recetas obsoletas que van contra el derecho de la propiedad, que controlan la actividad empresarial, que desconocen los contratos o que quieren intervenir el BCR y la política monetaria de nuestro país. Mi compromiso es ser un guardián del equilibrio fiscal y la autonomía del Banco Central de Reserva, buscando que, mientras nos estabilizamos, el endeudamiento público no sobrepase el 39% del PIB y disminuirlo paulatinamente durante los últimos 3 años de mi gobierno. Necesitamos recursos para transformar el Perú. Por eso, mi objetivo es aumentar la recaudación tributaria en al menos 3% del PIB, sin crear ni aumentar impuestos. No nos podemos quedar de brazos cruzados teniendo importantes ahorros fiscales superiores a los 70.000 millones de soles que podemos usar con responsabilidad y con justicia
para poder salvar vidas, para poder empezar a reactivar la economía, para poder fortalecer el sistema de salud, para que nadie se muera por falta de oxígeno y atención oportuna. Por Dios, lo están haciendo países tan diversos como Estados Unidos, que está inyectando 1,9 trillones de dólares en su economía nacional, incluso recurriendo al endeudamiento, como lo están haciendo países europeos. Chile y Colombia, por ejemplo, han entregado ya cerca de media docena de bonos para las familias que más lo necesitan, porque entienden que la prioridad es la gente, su vida, su subsistencia, pero también que esos bonos, esa inyección de liquidez, de recursos en la economía para crédito barato, para programas de empleo masivo, van a contribuir a reactivar la economía progresivamente y así podremos ir recuperando los niveles, primero el equilibrio fiscal necesario, por supuesto, y luego los niveles de recaudación. Ahí tenemos varias cosas que decir. Por el lado de los ingresos, lo primero que tenemos que hacer es una reforma tributaria inmediata, que sea simple y que sea justa. Lo segundo es racionalizar las exoneraciones. Necesitamos cancelar las exoneraciones que no tienen sentido, como el de las universidades, por ejemplo, pero mantener aquellas exoneraciones que sí lo tienen, como por ejemplo las que promueven la ciencia y tecnología. En total, todas las exoneraciones representan el 2% del PBI en nuestro país. Y finalmente, tenemos que fortalecer la SUNAT, darle autonomía, independencia, para que no tenga interferencia política, para que se profesionalice mejor y para que finalmente la SUNAT pase de ser un ente meramente recaudador a ser un ente que administra el progreso y genera riqueza. Por el lado del gasto, tenemos que hacer dos cosas. Primero, reestructurar completamente el presupuesto. Hay una serie de programas que se sobreponen y podemos tener varios ahorros. Cuando yo era viceministro, por ejemplo, encontré 30 programas de desarrollo productivo que estaban totalmente desarticulados y no tenían ningún efecto. Lo segundo que tenemos que hacer es revisar el presupuesto de los sectores. El caso del Congreso es clave, es simbólico. El Congreso ha aumentado su presupuesto 4 veces en los últimos años y no tiene mayor sentido para que el presupuesto de un Congreso aumente cuando la economía de un país también aumenta. Sin embargo, tan importante como todo eso es la estabilidad política y la lucha contra el populismo. La estabilidad política hace que las inversiones fluyan y que se creen más impuestos, y el populismo atenta contra las arcas fiscales. Aquí se ha hablado de populismo y de estabilidad política cuando son los mismos que el día de hoy desde el Congreso están justamente petardeando los recursos fiscales con irresponsabilidad y con iniciativas que le mienten a la gente. Ha llegado el momento de tomar el toro por las astas. Para ello, hemos desarrollado una estrategia soportada en los siguientes ejes: prevención, detección y sanción. En tal sentido, nos comprometemos a tomar 3 decisiones fundamentales para el futuro de nuestro amado Perú. Primero, impulsaremos una constitución anticorrupción. Esto significa que incorporemos a la Constitución un marco normativo que nos permita reducir drásticamente los actos de corrupción sistemáticos por parte de mafias que tienen capturado al Estado. Segundo, promoveremos la democratización de la justicia. Para ello, instalaremos progresivamente jurados ciudadanos, cuya selección estará dada en función de sus cualidades personales y su buena reputación, para que estos ciudadanos no permitan que salgan libres y que se vayan presos estos corruptos. Tercero, el 28 de julio de 2021, enviaré un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia el sistema de justicia integrado por el Poder de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública y Procuraduría. Si la justicia no es rápida, no es justicia, es un delito. Lamentablemente hemos tocado fondo y que la corrupción se ha vuelto transversal. Y por eso es que necesitamos cambios de fondo. Por eso es que necesitamos un gran acuerdo entre peruanas y peruanos para ver sobre qué bases en adelante vamos a construir nuestro país, qué reglas de juego van a regir nuestro país. El sálvese quien pueda, el individualismo, el lucro y la ganancia por delante o la vida y el bien común. Por eso es que nosotros planteamos también la necesidad de una nueva constitución. Y esa nueva constitución tiene que ser fruto del diálogo de todas y de todos, políticos, empresarios, ciudadanos, que necesitamos un cambio. Necesitamos separar la paja del trigo. Necesitamos también que el empresariado nacional deslinde de aquellos
cuya imagen le hizo mucho daño. Tenemos todos la imagen de Dionisio Romero, por ejemplo, declarado en su momento empresario del año, que luego supimos llevaba maletines a sus políticos favoritos para garantizarse los favores correspondientes. Necesitamos un deslinde, claro, así como en el caso de la política, necesitamos también sanciones ejemplares, como para cada uno de estos funcionarios que utilizó su cargo para hacerse vacunar primero saltándose la cola, que tienen que ser inhabilitados y nunca más volver a la función pública. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es promover, fortalecer y apoyar el trabajo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia, que está haciendo una limpieza, un trabajo profiláctico en el sistema de justicia, sacando a los malos elementos. Pero también tenemos que institucionalizar el trabajo de los equipos anticorrupción. Necesitamos crear un sistema anticorrupción permanente en el Poder Judicial que tenga el presupuesto y la independencia para poder trabajar bien. Además de eso, necesitamos que la Contraloría cambie un poco el enfoque y establecer un diálogo con el Ejecutivo para que puedan trabajar juntos. ¿A qué me refiero? El día de hoy, la Contraloría evalúa todos los proyectos de licitación al final, cuando ya terminó, cuando la corrupción ya ocurrió y cuando las obras han sido víctimas de esto. Lo que podemos hacer como una opción muy interesante es que la Contraloría tenga un control concurrente, es decir, que acompañe a los funcionarios en todo el proceso, cosa que cuando identifica algo que le parece mal, lo puede corregir y las obras pueden salir adelante. Otra cosa que debemos hacer, sin duda, es que en todos los colegios del Perú, en el curso de educación cívica, se aprenda la historia de la corrupción del Perú. Hay algunas personas que han hecho alguna mención sobre un proceso de investigación. Yo quisiera señalar claramente que esta investigación lo que ha permitido es que 5 peritos del Ministerio Público señalen claramente que durante 10 años mi esposo y yo tenemos todas nuestras cuentas claras. Pero hay quienes se corren a pericias grafotécnicas para aclarar cuál fue el rol que tuvieron cuando tenían manejo de agendas de otras personas. Retomando el tema de la lucha contra la corrupción, creo que acá es importante señalar que las trabas burocráticas, estos procesos que demoran tanto tiempo, lo que hace es generar espacio para la corrupción. Y esta pandemia lo que nos ha traído es convertir todo nuestro sistema en un sistema virtual. Y tenemos que aprovechar esta información en línea para poder transparentar los procesos del Estado, hacerlos más rápidos, transparentes, dinámicos para todos los ciudadanos. El control concurrente se está dando, pero lo que necesitamos es darle un apoyo más concreto a la Contraloría y a todos los ciudadanos para que puedan colaborar en esta lucha contra la corrupción que es de todos los peruanos.